Yo también estuve allí, en el mar, brutal, imponente, cuando el Belgrano se partió en dos. En la turba helada de las islas donde el valor y el miedo se mezclaban sin pedir permiso. En abril de 1982, la Argentina volvió a mirar hacia el sur. Se recuperó lo nuestro. Se recuperó, por fin. Era hora. Hacia esas tierras frías y queridas que el tiempo y la pertenencia sostuvieron siempre como propias. Durante 74 días, el reclamo histórico se convirtió en guerra. 649 vidas de soldados argentinos quedaron en el Atlántico Sur. Si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Más de 23.000 combatientes argentinos regresaron con heridas visibles e invisibles. Yo soy el honor, no el de las medallas ni los desfiles, sino el de quienes callaron, resistieron y siguieron de pie. Porque hay gestas que no se ganan en el campo de batalla, sino en la memoria de los que eligen no olvidar. Antes de la guerra por las Malvinas hubo días simples. Voces jóvenes, rutinas, caminos que se abrían. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. El país vivía en silencio. Las certezas escaseaban. Y entre los miedos y las marchas una noticia empezó a correr. El sur volvía a ser palabra. Los barcos eran solo barcos. Los uniformes apenas un paso hacia la adultez. La historia parecía una línea recta hasta que el viento cambió de dirección. A veces el deber empieza así, sin que nadie sepa que lo está eligiendo. De chiquito siempre me gustó jugar con el tema de la fabricación, construcción de barcos, ya sea de papel, pero era muy malo como ingeniero porque de hecho le ponía tantos clavos que el pobre barco se hundía, ¿no? Pero digamos que empezó por ahí, digamos, mi atracción hacia el armado. Cuando cumplí los 15 años, ahí recién con la aprobación, con el permiso de mi mamá y de mi papá, obviamente porque era menor de edad, pude ingresar al armado. Hoy en día porque considero que lo sigo siendo radiotelegrafista y eso me llevó bueno, finalmente después, en el año 1981, a mi primer destino, que fue el crucero General Belgrano. En el año 82 me tocó hacer el servicio militar. Yo tenía 18 años. Yo quería hacer el servicio militar, me parecía una experiencia que quería verla cómo era. Me tocó en el Regimiento de Infantería 25, que está en Sarmiento, Chubut, a unos 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Yo hice el servicio militar en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hice una promesa en la puerta del cuartel con un compañero que dije, no volvemos nunca más acá, y no la pude cumplir porque el 2 de abril un compañero mío de ahí del trabajo fue hasta mi casa y vio a mi mamá con el papelito de que me tenía que volver a presentar. Así que fue así que a las 6 de la mañana otra vez me presenté al cuartel, donde empezamos a encontrar diferentes amigos y compañeros que no sabíamos para qué o cuál era el motivo. Jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a ser parte de esta historia de Malvinas. Nos llevaron al campo de instrucción, fue una instrucción de muchos días. La verdad que, bueno, yo particularmente no sabía nada de armas, de nada, porque nunca había tirado con nada, solamente con la gomera cuando uno es chico. Ahí nos enseñaron a usar el FAL y el FAP. Y ahí se formó la compañía C. Y nos hacen pasar por la sala de armas, donde nos entregan el armamento. A mí me dan un FAL, pero ya me dan varias cajitas de balas en serio, y encima me dan un instalazo. Es un cañón que son 2 tramos que tendrán 80 centímetros cada uno, después se unen y te tiran unas bombas bastante grandes. Y bueno, y ahí me asignan un abastecedor, que es el que lleva las bombas. Primero ahí que dudamos, porque decíamos, siempre donde íbamos instrucción nos daban balas de fogueo, y ahí están dando balas en serio, y nos llevan a Puerto Belgrano. Una vez que nos suben al barco, a mí particularmente me empezaron a enseñar bien cómo se usaba el instalaza,
Era toda instrucción arriba del barco, pero no sabíamos dónde íbamos, no nos decían nada. Y el primero por los autos parlantes del barco, nos dicen dónde íbamos. Bueno, en ese momento nos sentimos orgullosos de formar parte de la recuperación de las islas después de 150 años casi. Fueron pasando los días, me iban entregando el equipo y material y otra vez cortarte el pelo y otra vez un montón de cosas. Y así que un día, el 12 precisamente de abril, nos avisan que el regimiento nos teníamos que embarcar. Y había estos aviones gigantes, los Hércules, que es la primera vez en mi vida que me subí a un avión, donde no tienen asientos, donde tu bolsón portaequipo era parte de tu asiento. Hay un montón de fotos donde están todos los soldados sentados en esos bolsones portaequipo. Despegamos y ¿a dónde vamos? Ahí en Río Gallegos nos hacen desembarcar, bajar del avión y a los 5 minutos dice el regimiento 6 tomar otro avión. Nos llevan para otro avión y ¿a dónde vamos? Cuando paramos estábamos en Malvinas. El 2 de abril amanecimos con la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas. Así está viviendo el pueblo argentino la recuperación de las Islas Malvinas. Todos pusimos un mayor empeño, una mayor predisposición y de alguna manera todos queríamos ser parte también de este momento histórico que pasaba en nuestro país. De modo que así fue como llegó un 16 de abril que zarpamos con rumbo desconocido obviamente, pero que de alguna manera sabíamos que en un u otro momento nos íbamos a enfrentar al enemigo, en este caso a la flota inglesa. Mi función principal era la de trabajar en la Radio 2. Mi tarea ahí era la de la interceptación, búsqueda e interceptación de las radiocomunicaciones en el éter. Estuvimos así aproximadamente una semana, siempre bordeando el continente, de manera tal de no ser carne de cañón de lo que sería un submarino, porque no tendría la profundidad suficiente como para hacer un ataque. Hasta que llegamos a Ushuaia siempre fuimos en sigilosa por la costa y solos. Partiendo ya de la ciudad de Ushuaia, nos estacionamos en lo que sería, en lo que es hoy Isla de los Estados. Hay que tener en cuenta que yo tenía el grado de cabo segundo recién egresado de la Escuela de Mecánica de la Armada, por lo tanto la información que manejaba era minúscula. Digo, tiempo después me vengo a enterar que en realidad la intención, el objetivo del crucero General Belgrano junto a las otras dos unidades, el Ara Piedrabuena y el Ara Buchar, era realizar un ataque en pinzas hacia la flota británica. Los enviaron al sur. Les dijeron que iban a custodiar un territorio recuperado, que la misión era breve, casi simbólica. Nadie hablaba de combate, solo de presencia, de bandera y de orgullo. El viaje fue largo, entre frío y silencio. Al llegar, el paisaje se abrió inmenso, borrascoso, de un cielo que no terminaba nunca. Se instalaron en escuelas, en carpas, cavaron pozos, esperaron órdenes. Y en esas Islas Malvinas, el aire empezaba a oler distinto. Había algo que se acercaba, algo que no tenía nombre, pero ya se sentía en el cuerpo. Yo bajé como a las 9 de la mañana, el 2 de abril, y bueno, ya en el aeropuerto, y a la tardecita nos hacen ir hasta el pueblo, que estaba a unos 6 kilómetros, que lo hicimos caminando, y nos dijeron que al otro día teníamos que ir a tomar Darwin. Googling, que es el segundo pueblo más grande de la isla, y a unos 500 metros de Googling había una escuela muy grande, así que bueno, fuimos y tomamos la escuela, y ahí empezamos a vivir. A partir del 3 ya estábamos durmiendo en la escuela. Nunca nos imaginamos cuando llegamos a las islas que los ingleses iban a venir de tan lejos por tan poco. Lo que menos nos imaginábamos que íbamos a estar en una guerra.
siempre pensamos que esto se iba a solucionar por la vía de la paz, y obvio que después ya cuando nos enteramos que los ingleses armaron toda la flota para venir, y bueno, ahí sí, ya medio que nos asustamos. Cuando llegamos a las islas, nos fueron poniendo en diferentes lugares. Muchos del regimiento 6 estuvieron en Monte London, otros estuvieron en Puerto Argentino, como me tocó estar a mí, otros estuvieron en Dos Hermanas. O sea, el regimiento se fue dividiendo, haciendo estos famosos pozos de zorro, algunos con las carpas. Y la verdad que era todo una especie de jolgorio, porque no viene, no pasa nada, de acá no nos movemos. Hasta que llegó el día 1 de mayo. El 1 de mayo, cuando hay una palabra que es alerta roja, que significa que todo el mundo tenemos que estar dentro de los pozos, que era el ataque del avión enemigo. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Y nosotros, en vez de entrar al pozo, salimos del pozo, porque queríamos ver de qué se trataba. Y vimos estos primeros bombardeos y el primer avión que vos lo veías y el misil que lo corría. Era una cosa que decimos que le tiramos hasta con los cascos. Porque lo pasamos muy bajito de nuestro lugar. Y era toda una... Y vos ves que el avión está averiado, que se eyecta el piloto, que cae el avión, y nos abrazamos como si hubiera hecho un gol Maradona. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Fue tremendo, pero al rato la noticia que habían dado que ese avión era argentino. ¡Otro avión más! Y te digo que a partir de ahí empezó a salir una gacetilla que era para levantar la moral, porque ¿cómo le tiramos a un propio avión argentino sin conocerlo? Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Miércoles, ya esto no es joda. Y el estar ahí, el poner tu vida en las manos de tus compañeros, empezar a confiar en el que tenés al lado, como él confía en vos. Entonces, desde la guardia, desde la comida, el frío, de todo lo que vos quieras, estábamos en una guerra, no era joda. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Cuando te decía, uy, cuando cuente esto no me lo van a creer, pero el otro día era tan importante lo que había pasado que ya ese día era nada, y así día tras día, día tras día. Cada cual tenía su lugar de combate, y bueno, el pozo mío era doble porque tenía que estar yo como apuntador y el soldado culazo, que era el abastecedor, el que tenía que estar al lado mío, que era el que me cargaba el cañón. Sonaban las alarmas cada tanto para ver cómo, viste, nos hacían correr, pero esa noche había sonado en serio la alarma roja. Y de repente aparecieron 3 aviones bajitos, tiraron un montón de bombas, pero todas ahí caían en la pista. Cayeron algunas bombas, cayeron arriba de los Pucará. Tuvimos varias horas, seguimos ahí con la alarma roja hasta que se levantó la alarma y bueno, ahí nos enteramos. Ese día mueren 7, eran todos de la Fuerza Aérea. Había un piloto que estaba arriba del Pucará listo para salir, también lo agarró sentado ahí arriba. Pasamos a vivir en los pozos. Desde ahí nos cambió todo porque teníamos que dormir sentados en el pozo. Había que ponernos ladrillos porque todos los días se llenaba de agua porque flotaba de abajo. Era con un tarrito sacar. Imagínate, estábamos re húmedos. Empezó a faltar la comida porque todo el mes de abril estábamos bien, porque teníamos desayuno, merienda, almuerzo, cena, teníamos todo. Pero a partir del 1 de mayo no empezaron a llegar más alimentos. Hay imágenes o hay formas que es imposible que vos te puedas olvidar, desde el olor a pólvora, desde una explosión, porque nuestros pozos de zorro estaban muy cerquita de Aguilar y Ochoa, y la última bomba que cae en Puerto Argentino, recibimos una orden nosotros de todos de salir para replegarnos. Cuando estamos saliendo, esa bomba cae. A nosotros la onda expansiva nos tira para dentro del pozo otra vez. Y no sabíamos que ellos lo habían agarrado de afuera, ellos los mató a los dos. Nuestros compañeros que se venían replegando sabían cuáles eran nuestras posiciones, nos levantan la chapa y dicen, hay que irse. Y salimos y vimos a Aguilar y Ochoa muertos ahí. Entonces,
era muy, una desesperación decir de correr, y está siempre en el mismo lugar. Entonces, miraba para atrás y veía humo, fuego, y si uno seguía y estaba en el mismo lugar. ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! En tierra, el frío y el barro se volvían parte del cuerpo. El cansancio, la falta de comida, las pérdidas. Cada día era una forma distinta de resistir. Pero lejos de allí, otros combatían sin ver el horizonte. En alta mar, el crucero General Belgrano navegaba al sur de las islas, fuera de la zona de exclusión que el Reino Unido había impuesto. Era el 2 de mayo de 1982. El mar estaba quieto, sin viento. En Buenos Aires la dictadura hablaba de heroísmo. En el Atlántico Sur, la guerra se decidía con órdenes transmitidas a miles de kilómetros. Ese día, el submarino británico Conqueror recibió la orden de atacar. 2 torpedos impactaron contra el casco del Belgrano. A bordo, nadie lo esperaba. Había 1093 tripulantes. El hundimiento marcó un punto de quiebre en la guerra. 323 argentinos murieron en esas aguas. Entre los sobrevivientes, Jorge recuerda el silencio antes del primer golpe, ese instante en el que el tiempo se detuvo y el mar se volvió destino. 1 de mayo nos levantamos con la novedad de que se estaba haciendo reaprovisionamiento de combustible en alta mar. Recuerdo que en un momento dado se tuvo que cortar la manguera porque aparentemente había algún indicio de un submarino que estaba navegando muy cerca nuestro. No teníamos muy bien claro lo que sucedía, pero sí subyacía la idea de que quizás teníamos un momento, un probable ataque de la Armada inglesa. Había un compañero mío, Jorge Yacante, un sanjuanino divino, que me había pedido cambiar el puesto de guardia. Es decir, él cubría en Radio 1, que está debajo del puente del comandante, y yo cubría en Radio 2. Ese amanecer del 2 de mayo, al sonar la alarma de zafarrancho de combate, nos dirigimos todos al lugar que cada uno tenía asignado al mismo. Vivimos una tensa calma porque pensábamos que había llegado el momento. Tiempo después nos venimos a enterar que sí, efectivamente, el ataque en pinzas que se pensaba realizar comenzaba a partir del momento de ese zafarrancho de combate. ¿Por qué? Y porque ya estábamos al alcance de las 200 millas que tenían los aviones, los Sea Harrier de los ingleses para atacarnos. Hasta que, bueno, llegó el momento de levantar el puesto de zafarrancho de combate y continuar con el crucero de guerra. Es decir, cada uno tenía que seguir según el horario que le tocaba con su guardia o no. ¿Qué había pasado? No sabíamos nada. ¿Por qué se había abortado este posible encuentro con la flota inglesa? Ese día no corría una sola gota de viento en lo que es el Océano Atlántico. Esto obviamente no permitía el despegue de los aviones del portaaviones 25 de mayo, con lo cual nuestro ataque sorpresa no se iba a poder dar. 15:45 aproximadamente me dirijo a Radio 2, que era donde íbamos a hacer el cambio con Jorge Yacante. Me despedí de él, lo dejé en ese lugar, y en ese momento se siente un tremendo sacudón. Empezó a haber un olor a acre muy fuerte y se veía humo. Absolutamente se cortaron las comunicaciones, la iluminación, las máquinas, y no pasaron 10 segundos que se sacudió nuevamente el barco, lo que nos llevó a pensar que estábamos siendo obviamente atacados por la fuerza inglesa. Así fue como empezaron a salir algunos de mis compañeros hacia el exterior y vimos con gran sorpresa que la proa del barco había desaparecido por completo.
el comandante ordena la evacuación del barco y que nos ordena que arrojáramos las balsas. Se fueron arrojando de a uno y en ese arrojarse, bueno, quedo con quien era mi jefe de balsa, que me entrega la navaja marinera y me ordena que cuando, posterior al arrojarse él, que lo hiciera yo. Corto los cabos y en ese momento que corto los cabos, que son las cuerdas que sujetan a la balsa, la proa del mismo se eleva y la balsa como que se manda para abajo y otro oleaje hace que la despida. En ese momento, al ver que la balsa se alejaba, pensé, hasta acá llegó mi vida. Y lo peor fue sentir el crujir del casco sobre mi cabeza. Me arrojo al agua. Comienzo a nadar hacia una de las balsas y cuando llego y quiero subir, me resulta imposible. Y llegó un punto en que ya estaba realmente agotado, me detuve, tomé un respiro, tomé un descanso y en ese momento sentí que alguien me agarró de atrás de la cola y me levantó de un solo sacudón. Y a partir de ese momento comenzamos a remar y comenzamos a alejarnos porque teníamos miedo obviamente de que el barco produjera esa vuelta a campana y que nos succionara, ¿verdad? Hacia las profundidades. En un momento dado, cuando ya vemos que desaparece el barco, aparecen los dos Viva la Patria y un Viva el Crucero General Moura. A partir de ese momento comenzó la supervivencia del mar. Se desató la peor tormenta de mi vida. No sé exactamente de cuántos metros eran las olas, lo que sí sé es que no podíamos parar de sacar el agua. Nos íbamos turnando cada rato para estar tanto en el sector de proa de popa. ¿Por qué? Por el ingreso del agua, el viento, el agua, el frío, insoportable. No se podía estar más de 5 o 10 minutos. La tormenta duró aproximadamente 5 o 6 horas y al momento de finalizar esto, evidentemente todos habíamos quedado dormidos hasta que al otro día fuimos avistados por un avión, en este caso el 2 Papa 111, el Neptune. El destructor Bouchard con toda la tripulación hicieron una maniobra titánica y pudimos ser rescatados a través de un arnés. Pero lo primero que hicieron, ni bien arribamos, ni bien entramos al interior del Bouchard, apellido, nombre, matrícula de revista. Entonces toda esta información viajaba por el éter hacia el edificio Libertad, que era donde se concentraba toda la información, toda la parte de prensa, y se iba informando acerca de aquellos que estaban siendo rescatados. Así fue como tiempo después mi papá me contó que estaba en el edificio Libertad con una de mis hermanas y cuando salieron a leer una planilla con los sobrevivientes que iban apareciendo, el primer nombre que se nombró fue el mío y yo no podía creer. Bueno, obviamente hoy en día nos pasa también a mi familia y a algunos compañeros que es como que seguimos reconstruyendo partes de toda esa experiencia. El hundimiento del general Belgrano cambió el rumbo de la guerra. Fue el golpe más duro para la Argentina y marcó el comienzo de una nueva etapa. Mientras en el continente las noticias llegaban fragmentadas y la dictadura hablaba de victorias, en las islas el frente se preparaba para resistir. El Reino Unido respondió con una flota de más de 100 barcos, 1000 aviones y miles de soldados profesionales. El 21 de mayo comenzaron los desembarcos en el estrecho de San Carlos. Desde entonces, la guerra se volvió cuerpo, tierra, sangre y miedo. En Darwin, en Puerto Argentino, los jóvenes soldados argentinos esperaban con hambre y con frío a un enemigo que ya estaba allí. El 21 de mayo los ingleses ya desembarcan en San Carlos.
atacan a Darwin, que era la parte más cerca. Esto fue la madrugada del 28. Nosotros estábamos en segunda línea en la escuela, y en la primera línea estaba un grupo del 12 de Corrientes, y lo hicieron retroceder a los ingleses, pero bueno, habían tenido varios heridos, le empezó a faltar armamento, le faltaba municiones, y piden refuerzo a la segunda línea, que éramos nosotros. Así que imagínate, yo esa noche estaba durmiendo, eran como las 2 de la mañana, andaba un soldado Carrascul por todos los pozos diciendo que nos encontrábamos donde estaba el teniente, que nos había llegado la hora de ir al frente, ¿no? Tiramos cuerpo a tierra, nos arrastramos hasta donde estaban los chicos del 12 Corrientes, pero no había lugar adentro del pozo, porque estaban ellos. Había que esconderse atrás del pozo, imagínate un alto de tierra así. Y el teniente, él ya le habían pegado un tiro en un brazo y una pierna. Y me grita, Buffarini, dice, ¿qué pasó con esta laza? Oh, acá lo tengo, le digo. Bueno, dice, dármelo y tire. No, le digo, pero no tengo las bombas porque Culazo lo perdí a mi abastecedor. Pero otra que Culazo estaba adentro del pozo, se había podido meter adentro. Entonces empecé a decir, che, Culazo, y digo, ¿y las bombas? No, dice, cuando cruzamos el alambrado, que nos empezaron a tirar, las dejé ahí. Habían quedado al aire libre ahí. Estaban como a 20, 30 metros donde estábamos nosotros. Bueno, Culazo tuvo un coraje, se pegó un pique, le tiraron un montón de tiros, fue y la trajo. Por suerte nada, no le pegaron. Me las dejó ahí y se volvió a meter el pozo. Yo tenía 3 bombas, 2 de explosión y una que incendiaria. Y tiré. Me guiaba por el flanco. Tiré al cementerio. El teniente me grita, bien, bien, Bufa, dice, tire otro. Bueno, me quedan 2 bombas, yo las tiro rápido, porque me era complicado. Y ahí le pegan un tercer tiro al teniente, abajo del ojo. Él muere. Y como era el único que me decía que tirara, yo a la bomba ya la había sacado, pero no la había sacado el seguro. Entonces la dejé, la puse contra la tierra, agarré el pal. Estaba girado, lo que le habían pegado una esquina en la espalda, él no pudo combatir, apenas llegó al pozo lo hirieron, que él después muere. Y al lado mío estaba Rufino, que también le habían pegado 2 tiros, así que estábamos muy complicados. Y yo empecé a tirar con el fal a los que venían corriendo lejos, porque no le podía tirar a los que estaban cerca, porque si te asomaba por arriba era una cosa de loco. Entonces yo agarro la bomba que había dejado ahí contra la tierra, la levanto, cuando giro, volé por el aire. Me tiró como 3 o 4 metros para atrás. No sentía dolor, no sentía nada que me habían pegado en la cara, nada. Cuando me arrastro y me pongo al lado del Giraudo, ahí me toco y tenía todo suelto en la cara. ¡Vamos, viejo, vamos arriba! Yo me acuerdo que tenía una toalla, enseguida me la puse acá, pero se me llenó de sangre enseguida. Y después me puse un pasamontaña que tenía, me sostenía. Nunca tuve dolor. Yo digo que tuve suerte, entre comillas, que me hirieron prácticamente al último. Yo en un momento ya me quedé acostado porque perdía muchísima sangre. Creía que venían 2 compañeros míos. Había atado una camiseta en un fal, blanca. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Tuve la suerte que me agarró un inglés espectacular, enseguida me puso un apósito, me vendó toda la cara. Y bueno, llegaron 3 helicópteros y me llevaron enseguida. Nos llevaron a San Carlos. En San Carlos habían hecho un hospital, en un galpón, habían dividido todo con cobija, me llevaron ahí en un griterío y adentro de todo herido. Cuando llegué ya no veía más. Se me había hinchado tanto la cara que se me habían cerrado los ojos. Escuchaba hablar, pero en inglés no entendía, porque no podía hablar. Y ya cuando desperté ya me habían cosido toda la cara, me habían puesto sondas en la nariz y bueno, estuve como 5 o 6 días con ellos. Y después en el avión me llevan a Puerto Belgrano y ahí estuve internado muchísimos meses. Y bueno, y ahí empieza todo mi
y dan un montón de operaciones, para algunas bien, otras mal. En junio de 1982, la guerra llegó a su fin. El 14, las tropas argentinas en las islas se rindieron ante el ejército británico. La noticia viajó rápido, pero el país estaba en silencio. La dictadura que había iniciado la guerra terminaba de derrumbarse y con ella las voces que habían prometido una victoria. En las islas, los soldados bajaban las armas. En el continente, los hospitales se llenaban de heridos y las familias esperaban nombres, listas, certezas. El final no trajo alivio, sino una herida nueva, la de no saber cómo volver ni qué hacer con todo lo vivido. Algunos regresaban al mar, otros al hospital, todos a un país que preferían no mirar. El momento de la rendición fue un momento muy triste. No podía entender cómo no se había logrado organizar bien la defensa, algo que costó tanto. De hecho, en el crucero General Belgrano murieron la mitad de todos los veteranos de Malvinas que cayeron. También murió el veterano más chico, tenía 16 años. Empezaba a preguntar, che, Pedro, Juan, el Vasquito, y te empezaba a enterar de cosas que eran tremendas. Por eso digo que a veces uno tiene un montón de heridas que no se ven, no lo ves en la piel, pero lo tenés adentro de la cabeza o del corazón, que es muy difícil de solucionarla o de curarla. Y nada, de llegar y tratar de reinsertarte en la sociedad, de buscar trabajo. Mi casa paterna es muy chiquitita y muy humilde y estaba explotada de gente, los vecinos afuera. Pasé a ser el nene de mamá, el que le daban todos los gustos, el que vino totalmente cambiado. Uno en su momento era más pacífico, vine, pero totalmente con los cables dados vuelta. Fue muy difícil esa reinserción social. Por eso la etapa de desmalvinización ayudó muchísimo a que nuestros laburos, nuestras pensiones, la buscaran los mismos veteranos, porque el Estado en su momento no les importó nada. Y mi recuperación fue muy, muy lenta porque la cara es algo, imagínate, a mí me faltaba todo el maxilar, tenía abierto todo el paladar, perdí toda la dentadura, la lengua, me hicieron un injerto de una cosa, me iba mal. La verdad que tengo más de 20 y pico operaciones y mi vieja estaba mal y bueno, cuando se enteró que yo estaba herido no se imaginaba que era tan grande y bueno, yo me acuerdo cuando fueron a Bahía Blanca, claro, cuando vieron por primera vez, bueno, así que tenía todo tapado, la cara estaba todo vendado. Ya cuando volví definitivo a mi pueblo, no hablé más. Tuve como 15 años sin hablar de Malvinas. ¿Y sabes cuándo empecé a hablar de Malvinas? Cuando me empecé a juntar con los veteranos. Durante años el país eligió callar. La dictadura había terminado, pero el silencio sobre Malvinas seguía. Los que habían vuelto no encontraban lugar. En los pueblos, en las escuelas, en los trabajos, la guerra era un tema incómodo, una historia sin héroes. Pasaron los años. Algunos buscaron refugio en la rutina, otros en la docencia, en el deporte, en la familia. Y poco a poco, la palabra volvió. Primero entre ellos, los que habían compartido el miedo, el frío, el pozo. Después en las aulas, en las plazas, en los actos del 2 de abril. Mi vida posterior a lo que fue la guerra de Malvinas siempre fue buscando objetivos cortos y a mediano y a largo plazo. Había formado ya familia con mi novia de ese momento, que tenía 17, 18 años, y seguimos juntos hasta el día de hoy. Hubo un momento de quiebre
porque estuve en un barco, la corbeta Drummond, que hace poquito fue irradiada. Yo estaba en un grupo que hace el registro, abordaje, registro y captura de los barcos que están pescando en zonas, en la zona económica nuestra, ¿sí? En el litoral marítimo nuestro. Se detecta que había un barco que estaba navegando en aguas jurisdiccionales argentinas sin autorización. Entonces, durante 12 horas se hace una persecución y en ese momento yo ya tenía a mi hija Guadalupe, que tenía meses. Entonces ahí me pregunté, ¿qué hago acá? ¿Hasta cuándo voy a darlo todo por la patria? O sea, me parece que ya fue demasiado y es hora de estar en casa permanente. No me quería perder un solo día más ni una sola noche más fuera de casa. Cuando regresé ya pedí la baja y tuve la suerte de ingresar en forma inmediata, sin perder un solo día, también a la Armada, pero como civil. Y ahí tuve la proyección de decir, bueno, siempre me gustó la parte de la docencia, ¿por qué no estudiar? Y bueno, a la par de mi trabajo en la base, ejercer la docencia. Hoy es la profesión que más amo, soy profe de educación física, trabajo en la municipalidad como profe, tengo mi alumna más grande, debe tener 84 años y el más chiquito debe tener 5, en diferentes lugares de natación, voy a dar clase a los penales. Digo, la parte social eso me ayudó mucho a tener empatía con la gente, a poder malvinizar en todo lo que hacemos y robarles una sonrisa a alguien que no conoce. Yo no soy San Martín, no soy Belgrano, pero tuvimos una guerra y entre todos decíamos que teníamos que contar la historia de cada uno. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes, pero ahora estamos viejos y tenemos que dejarle un mensaje a los chicos, tenemos que contarles para que esta causa no se muera. No nos olvidemos que allá tenemos 349 chicos que nos están cuidando las islas. Y las islas son nuestras, pero solamente tenemos ese pedacito del cementerio y nada más. Ahora ya no quiero saber más nada porque ya uno está grande y ya quiere disfrutar de otras cosas, los nietos, los hijos. Pero no, hasta que no nos muéramos, es una causa que la vamos a llevar encima y para nosotros la guerra fue ayer. La guerra quedó lejos en el mapa, pero no en la memoria. Mientras algunos buscaban rehacer sus vidas, otros sintieron que algo seguía inconcluso. En las Malvinas, más de un centenar de tumbas seguían marcadas con la misma frase: soldado argentino solo conocido por Dios. El país había cambiado. La democracia volvía a abrir sus puertas, pero el silencio sobre Malvinas seguía pesando. Durante décadas, los nombres de los caídos permanecieron sin rostro, como si el olvido también formara parte de la derrota. Y entonces, los que sobrevivieron volvieron a mirar hacia el sur, esta vez para devolverles identidad a sus compañeros, para cerrar una herida que aún respiraba entre las cruces de Darwin. Yo siempre dije, después de la guerra, ¿no?, que quería volver a Malvinas para cerrar un ciclo en mi vida. Y al fin del 2009, no lo cerras. Te venís más malvinero que nunca. Fue muy duro estar en el cementerio porque yo estuve muy cerca de estar ahí. Y no estaba reconocida. Decía soldado argentino solo reconocido por Dios. A Malvinas fue un julio y volvió otro julio. Y el julio que volvió a mí no me gustaba. De hecho no me gusta, porque nunca pude traer a ese julio que fue. Intenté decir, quiero ir a buscarlo. Y lo que me partió literalmente la cabeza fue cuando fui a Darwin y en Darwin empezar a buscar a mis compañeros. Y cuando entras en esa puerta mágica que tiene Darwin, empecé a caminar de punta a punta buscándolo. Decía soldado argentino solo conocido por Dios, soldado argentino solo...
más de 123 placas con el nombre horrible de la leyenda del soldado argentino. Y ni bien llegué, ni bien regresé, lo primero que hice fue a ver a mi mamá. Y mi vieja dijo, yo no hubiera estado un minuto de mi vida sin buscarte. Una periodista me llama y me dice, ¿no querés conocer con quién estuviste enfrente? ¿A un inglés? Sí, no tengo problema. Él estaba armando un proyecto que se llamó Identidad Compartida, de poner a una mamá de un soldado argentino, una mamá de un soldado inglés, ambas con sus hijos muertos, y preguntarle quién ganó la guerra. Ese proyecto, gracias a María Laura Vignolo, que era la corresponsal de guerra de Clarín en su momento, hace que nos inviten los ingleses. Y fuimos con José María y con José Luis, 3, a Londres. El 17 llegamos a Londres, ahí nos esperaba Sama 82, que es un grupo de veteranos ingleses que estuvieron en Malvinas, y teníamos diferentes charlas, diferentes reuniones, pero a partir de ahí Jeffrey fue siempre nuestro traductor. Que él había estado en Malvinas, no como él llegó después de la guerra, llegó el 16, y nada, que él tenía una función, una misión que era muy importante, que tenía algo para entregarnos a nosotros, que no era secreto, que lo que nos iba a dar lo tenía la British, de ellos no sé cómo se llama, la Cruz Roja Internacional, el gobierno argentino, que lo recibió en el 83, y ahora nosotros. En ese informe de Jeffrey decía que el 19 de febrero del 83 él hace la ceremonia final de todos mis compañeros. Él había pedido al gobierno argentino que por favor fueran un grupo de su gente, ya finalizado el conflicto, para identificar a cada uno de sus muertos. Y no fue nadie. Nadie. Así que a partir de ese informe empezamos a averiguar, a investigar, a entrar a internet, a buscar un montón de cosas, y José María descubre que había un número, que ese número puede corresponder a un número de documento, pero tenía unas letras, y lo empezamos a averiguar y dice, mira, este corresponde a Gabino Ruiz Díaz. ¿Quién es Gabino Ruiz Díaz? Y Gabino Ruiz Díaz es un soldado correntino y que no volvió. Entonces Gabino Ruiz Díaz está acá en esta parcela, en la fila A, fila 2, tumba 15. Y sí, pero ahí hay una placa del soldado argentino. Entonces decimos, bueno, ¿se podrá hacer algo con toda la información que tenemos? Y la verdad que lo primero que hicimos fue ir a ver al equipo de antropología forense. Mi ángel terrenal, que para mí sigue siendo mi ángel terrenal, que se llama Gabriela Cosifi, la conocí y me dice, Julio, dice, tenés algo tan importante en las manos, quiero ayudarlo. Le escribe a Roger Waters quién es, y Roger Waters pone que no, que le escribiera una carta con qué es lo que necesitamos. Se le entrega la carta, tiene una reunión Roger Waters con la presidenta, le entrega la carta, sale Cristina afuera y dijo, vino el inglés y me pide por los soldados argentinos, los soldados ingleses, ¿qué es esto? En esa carta tenía la tarjeta de Gaby y la tarjeta mía abrochadita. El 2 de abril, en Ushuaia, da un discurso, y en el discurso dijo, mandé una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja pidiendo por los soldados argentinos porque cada soldado merece su nombre. Cuando escuchamos el discurso, llorábamos y los teléfonos no nos daban abasto de decir, lo logramos, ya no es una cosa de un loco o de un par de locos, ya el Estado se hace cargo. El equipo de antropólogos forenses argentinos, con los ingleses, con los españoles, con los mexicanos, van a las islas y hacen este trabajo que es único, es increíble. El 100% de las muestras de cada uno de mis compañeros fueron positivas, todas excelentes. El estado como estaba conservado esos cuerpos. Jeffrey le había puesto una sábana blanca, dice que los envolvió como si fuera Cristo, una bolsa negra, una bolsa blanca, otra bolsa y un cajón, porque quería preservarlo de alguna manera, lo que nunca creía que iba a tardar tantos años en hacerse esto.
nos llaman a la Embajada Argentina en Londres, nos llaman para entregarnos la Rosa de la Paz. Es una rosa hecha con balas argentinas y con balas inglesas, que se la dieron a 4 personas, de la parte inglesa a Roger Waters y a Jeffrey, y por la parte argentina a Gaby y a mí. Lamentablemente nosotros jugamos con una que es muy cruel, que es el cronograma de la vida, que es el almanaque, que muchas de las mamás se nos están yendo y muchas se fueron en paz. Muchas se fueron en paz sabiendo por fin dónde estaban sus hijos. Yo creo que nosotros tenemos la necesidad del duelo. Saber por fin en dónde está tu hijo te da una paz interior muy grande. Nosotros seguimos hasta el último día de nuestro respiro buscando a nuestros compañeros. Todas las actividades que hacemos las hacemos por y para ellos y en búsqueda de ellos. Al día de hoy hay 121 compañeros reconocidos. Es increíble. Vos vas a Darwin ahora y vas a encontrar 6 placas que tienen el nombre de soldado argentino solo conocido por Dios, de los cuales solamente 5 faltan reconocer. Mientras tengamos siempre un hilo de posibilidades, la vamos a ir buscando siempre. Nunca vamos a dejar de buscar a nuestros compañeros. En cada nombre recuperado hay una victoria silenciosa. Detrás de cada identificación hay una madre que puede despedir. Un compañero que puede decir, ahí estás. El honor también es eso. No olvidar a quienes dejaron la vida en las islas. Para nosotros la guerra fue ayer. Pero vos me decís, pasaron 40 y pico de años. Y hay chicos que hasta el año pasado se mató uno. Porque vos cerrás los ojos y te acordás todo. Una guerra muy fea. Las Malvinas son argentinas, serán, no sé si la veremos nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos algún día, pero que la única forma de recuperarla es a través de la paz, nunca a través de la guerra. Tengo mis momentos, no lo sigo, solo. O te acostás y te acordás de todo. De todo. Yo, si vos me preguntás la edad, yo no te puedo decir que tengo 63 años. Yo te voy a decir que tengo 43, porque volví a nacer. Entonces, uno demuestra otra cosa, pero esto que me tocó volver, ¿qué hago con esto que hice? ¿Qué hago con esta vida que me regalaron? ¿Qué hago? Entonces, bueno, intentar tener empatía, intentar no olvidarlos a ellos, recordarlo de la mejor manera posible, buscarlo hasta mi último suspiro. Yo creo que la fuerza mía de querer vivir, de querer... Y después que, bueno, después que fui papá y que tengo mis hijos, no, para mí es todo, la vida. Amo la vida. Para mí ser un sobreviviente es el día a día. Yo disfruto mucho de lo que tengo, nunca reniego de las cosas que no tengo. Sobrevivir es tener en forma permanente proyectos, que lo que te pasó, que la situación por la que tuviste que atravesar, hoy te tiene que fortalecer. Fui parte de una guerra histórica y me siento orgulloso, más allá de lo que me pasó. Quedó carne, quedó sangre, quedó todo en la isla mía. A mí me podés poner las piedras que quiera en el camino, que te las salto, te las esquivo o te las pateo, pero nunca me voy a quedar detrás de nada. Nosotros hoy estamos vivos de casualidad, no es que alguien dijo vos sí, vos no. Entonces tenemos que saber honrar la vida. Tengo la espalda muy grande, no porque sea grande, sino porque hay un montón de manos de atrás que me están apoyando, me dicen no aflojes. Y eso es lo que es para mí el sobrevivir, el estar, el tener ganas. Pido a veces que le ayuden a mi hija el día que su papá no esté más. Entonces la forma que quiero que ayuden a mi hija es que el día que me muera, que quiero un cajón un poquitito más grande que los demás. Entonces el cajón más grande, ¿pero por qué? Porque yo no quiero que me entierren comúnmente, quiero que me entierren así, con los brazos bien estirados,
Cosa que el que te viene a ver dice, este loco ni siquiera muerto baja los brazos por sus compañeros. Jamás los bajaremos. El honor no se mide en victorias ni en medallas. Está en quienes siguieron buscando a sus compañeros, en quienes contaron la historia, aunque doliera, en quienes aprendieron a vivir con lo que el mar no devolvió. El honor es haber sobrevivido, no para olvidar, sino para recordar con dignidad.